Um, Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, amigos de México Libertario, junto con Ambientalismo Libre. Hoy vamos a hablar de una invención que supuestamente va a salvar el planeta, que es el carro eléctrico, el famoso carro eléctrico. Pero para novedad de todos, les voy a comentar que investigando un poco sobre esta interesante invención, no es primera vez que aparece, no es moderno, es más bien un invento muy antiguo. Este invento antiguo no se inventó, valga la redundancia, para el cuidar el ambiente. Simplemente era una opción más que proponían los inventores de aquella época. En 1834 apareció el primer coche eléctrico como un prototipo. Ya para 1852 se empezó a comercializar estos coches eléctricos sin baterías recargables. Imagínense, se acababa tu batería y tienes que comprar otra. Entonces era muy caro y solamente las personas de muchos ingresos podían comprar y acceder a estos vehículos. Entonces, obviamente, no se podía hacer a nivel industrial. Posteriormente, en 1861, o sea, casi 30 años después, apareció el coche de combustión interna. O sea, podemos decir que antes que el motor que conocemos ahora, había el coche eléctrico. ¿Por qué no sigue existiendo? Vamos a seguir viendo. Entonces, para 1880, casi 20 años después de que se inventó el motor de combustión interna, se inventó la primera batería recargable y que se podía construir de manera industrial, logrando hacer líder el coche eléctrico a principios del siglo XX. El coche eléctrico fue líder durante muchos años antes de que el coche de combustión interna, especialmente a principios del siglo XX. Jacob Lohner, un alemán constructor de carruajes, empezó a invertir en ambos tipos de carros, eléctrico y de combustión interna, pero con el tiempo se dio cuenta que el eléctrico tenía mucho más, era más fácil de producir y que tenía más pegue en el mercado. ¿Por qué? Mucha gente no le gustaba el ruido que hacía el de combustión interna ni el humo que botaba, era muy sucio para muchas personas. Entonces el eléctrico era mucho más elegante, más limpio. Entonces contrató a varios técnicos para que le ayudaran en este proceso y llegó a construir el Eger-Lochner T1, que alcanzaba 34 kilómetros por hora y una autonomía de 79 kilómetros con una batería llena. Y luego se empezó a hacer modelos híbridos que siguieron produciéndose. ¿Qué quiere decir híbrido? Que parte era combustión interna, el motor, y parte era eléctrico. Y un tal Oliver Frichtl, que arreglaba baterías, se empezó a dedicar a fabricar baterías y a diseñar baterías desde cero. Frichtl le empezó a ganar a Lochner. En 1906, Frichtl vende su primer carro eléctrico con una autonomía de 160 kilómetros, el doble de lo que tenía Lochner en un principio. Entonces, la gente no le creía, decían, ¿cómo que un carro eléctrico puede aguantar 160 kilómetros si antes nada más podía 80 kilómetros? Bueno, agarró su carro y se fue a hacer un recorrido off-road y cumplió las expectativas, cumplió lo que había dicho. Entonces, la mayor parte de la gente que le empezó a comprar sus carros eran gente de clase alta, especialmente mujeres que vivían en las Rocky Mountains en Estados Unidos, ya que ahí las pendientes eran muy fuertes y la autonomía del vehículo les servía mucho. Y otra vez, esas personas querían carros que no sonaran tanto y que no echaran tanto humo. Nada más que el problema era que había que recargarlos toda la noche, pero para esa época no había problema, ¿no? Pero 2 años después, en 1908, ya había el auto de combustión interna, pero no había el auto de combustión interna a nivel industrial. Eso es muy claro recalcar. Vale mucho la pena enfatizar en eso, porque una cosa es yo invento algo y otra cosa es yo producirlo en masa. Porque si lo produzco en masa, quiere decir que tiene un mercado muy amplio al cual puedo llegar. Si lo produzco en masa y no hay un mercado, pues voy a perder más dinero. La única forma de producir en masa es que tú tengas un mercado grande asegurado. Entonces, en 1908, Henry Ford, presenta el modelo T, lo cual, por el método que él utiliza, hace mucho más barato lo que ya existía, el carro de combustión interna. Y aparte le pone un motor de arranque eléctrico, combina las dos cosas, nada más que lo eléctrico nada más lo deja en el sistema de arranque. Antes había que prenderlo con una cuerda, no sé si se acuerdan en las películas y en las caricaturas,
hay un chavo, alguien haciendo una palanca, no le cuerda al carro, eso era para iniciarlo. El motor eléctrico ayudó a que no haya que hacer eso. Entonces, para 1912, Frischel empezó a producir sus carros en serie, los cuales llegaban a costar $105,000 actuales. Imagínense, $105,000 para aquella época, ¿no? Era demasiado caro. En cambio, el Ford, producido de manera industrial, costaba $14,000, o sea, no había punto de comparación. Entonces, obviamente el mercado de Frischel se redujo muy poco a solamente clases muy acomodadas. Ya para esas fechas, todavía el 28% de los coches de Estados Unidos eran eléctricos, pero ya la dominancia era totalmente de los carros de combustión interna. Ya el fin del carro eléctrico, a nivel mercado, se produjo en los años 20. ¿Qué pasó? Para empezar, encontraron más petróleo en Texas, lo cual abarató el costo del petróleo y de la gasolina, obviamente. Luego también hubo más crecimiento de carreteras. Y lo que más impulsó es que yo, para llenar mi tanque de gasolina, tardo 10 minutos, y para recargar mi carro tardo media hora, o digo toda la noche. Entonces imagínense, yo llego en mi carro y me quedo toda la noche en la estación para que recargue. Pues no, mejor llego en mi carro, en 10 minutos recargo la gasolina y sigo mi camino. Ese punto tuvo mucho que ver para que el carro de combustión interna le ganara al eléctrico. Y ese fue el fin. El mercado decidió, como el anterior capítulo comentamos, el mercado es una especie de evolución. Yo propongo una mutación, una innovación, y lo que va a poner el juicio final es la gente, es el mercado. Yo puedo hacer 1, 2, 3, 20 controles de calidad de mi producto. Según yo es el mejor que hay y según yo va a tener mucho éxito. No, la prueba final es el mercado. Entonces, el mercado decidió que el carro de combustión interna, por muchos factores, como los que les comenté y otros más, le ganaba al carro eléctrico. Entonces, posteriormente, en las décadas de los 50, hubo intentos de muchas compañías de hacer carros eléctricos, pero eran prototipos que no tuvieron mucho éxito. Prototipos pequeños que se hicieron para ferias y cosas así, pero no llegó a venderse a nivel industrial. Para el 67, Renault inventó el Mars 2, el cual logró producir 47 unidades y hasta lo ofrecieron a hoteles para que los hoteles tuvieran recargadores en las entradas del hotel para esos carros, los cuales podían recargar en 46 minutos, imagínense 46 minutos en la estación, el 80% de la batería y tenía una autonomía de 200 kilómetros, casi ya más, casi el doble de lo que tenían los carros de los 20. Pero no fue suficiente, se quedó en esas 47 unidades. Para el 75, Jeep, la empresa de Jeep, vende a Servicio Postal de Estados Unidos 350 unidades, una prueba piloto para ver si pegaba, si realmente les convenía tener ese tipo de vehículos para repartir correo postal. Nada mejor que repartir todos los días durante todo el año por toda la ciudad mensajería y comparar ambos vehículos. Obviamente siguió ganando el carro de combustión interna. Llegaron a vender 2,000 unidades, pero ahí se quedó. Y luego Sebring, Citycar, produjo unos carritos pequeñitos tipo Golf y logró vender 2,000 unidades. Pero pues yo ahí te la dedico a viajar y tener a tu familia en un carrito tan pequeño como un carro de Golf. Obviamente no tuvo éxito. Y para los 90 resurge el carro eléctrico, porque inventaron nuevas cosas que hicieron que el carro produjera. No, mentira, no lo logró. En los 90 resurge el carro eléctrico simplemente por el hecho de que algunos estados de Estados Unidos, una política ambientalista, impone a las empresas producir el 2% de su producción en coches eléctricos. O sea, el carro eléctrico nace como una imposición estatal a las empresas en nombre del medio ambiente, no porque la gente lo esté pidiendo. Bueno, entonces, durante los 90 hasta los 2000, esta tendencia sigue aumentando. Lo que sí tratan de cambiar un poco porque las empresas se rehúsan a hacer carros eléctricos por lo antes mencionado, por la pérdida que tuvo. Pues la tecnología que ha avanzado, el carro eléctrico sigue siendo más costoso que un carro de combustión interna. Y poco a poco se supone que esta política iba a obligar a las empresas que produzcan un 2% de su producción en carros eléctricos hasta un 10% para el 2003. Pero se flexibiliza y acepta híbridos. Ya las empresas dicen, bueno, ok, te voy a dar tu carro eléctrico, pues lo voy a hacer híbrido, no totalmente eléctrico. Ahí vemos que no tenían las ganas de hacerlo, no porque no quisieran cuidar el ambiente, simplemente porque una pérdida. Aquel ecologista que esté dispuesto a asumir pérdidas
personales para lograr un mejor el ambiente, adelante, que sea voluntario, pero no que sea impuesto. Entonces se fabricaron 117 unidades del EV1 de General Motors hasta el 2003. Fue lo máximo que se logró. Y para el 2008 entró Tesla, Tesla que produjo el Roadster, y se mantuvo líder en la fabricación de autos. Se mantuvo líder porque fue muy innovador, muy fuerte. No, mentiras, tampoco. Otra vez, ya no existirían carros eléctricos por la presión estatal que comentamos. ¿Qué pasa? Se inventó un mercado desde el acuerdo de París o de Kioto, no recuerdo bien, ahorita checamos bien, pero uno de los acuerdos de las cumbres climáticas que hubo, se estableció una especie de mercado de bonos de carbono. Sancionan a las empresas que no son ecológicas y premian a las empresas que son ecológicas. Entonces, todas las casas de carros que fabrican carros, al no fabricar el porcentaje que les pide el gobierno que fabriquen de carros eléctricos, están forzados a comprar créditos verdes del mercado de carbono fabricado por el gobierno, por los gobiernos a nivel mundial. Entonces, esto tienen que comprarle estos bonos para compensar el daño que hacen por no ser ecologistas, tienen que comprarlo a los fabricantes que son ecologistas. Entonces, Tesla, pese a tener la innovación y todo aquello, lo que realmente está haciendo es que, por un lado, vende sus vehículos 100% eléctricos, entonces tiene el 100% de bonos, de créditos ecológicos o créditos verdes. Entonces el gobierno le da muchos créditos. Y las demás empresas de carros le compran esos créditos a Tesla, haciendo que tenga un gran ingreso, bastante ingreso, incluso a veces superior al de la venta de los carros eléctricos que tiene Tesla, gracias a los créditos verdes que el gobierno le premia y que las demás empresas se ven forzadas a comprarle. De hecho, según Business Insider, que va a estar en la sección de comentarios, todos los links donde viene esta información, el 2021, el primer trimestre, las ventas de créditos verdes fueron mayores a las ventas por carro eléctrico. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que producir carros durante el 2021 para Tesla fue una pérdida de dinero. Y lo que lo mantuvo a flote fue esto. Casi de los 438 millones de dólares de ganancia neta, parte de eso, dentro de los costos, hay 500 millones de dólares de créditos verdes anuales durante el 2021. Es aproximado lo que se aproxima este año también. Eso quiere decir que habría que dejar de darle créditos verdes para ver si realmente esos carros eléctricos tienen cabida en el mercado y no les pasa lo mismo que les pasó hace 80, 90 años en los 20. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema de fondo de todo esto? Por ejemplo, el presidente Biden está empezando a poner más estaciones eléctricas en todo el país, gastando dinero público en estaciones eléctricas. Si la tecnología del carro eléctrico va mejorando, que puede pasar, no hay que tampoco casarse con una sola tecnología, tenemos que estar abiertos a todas las innovaciones que hay. Está avanzando tan rápido que para cuando acaben de poner todas las estaciones eléctricas, probablemente los carros tengan otras características que ya no necesitan de estas estaciones eléctricas. Y probablemente tengamos un enorme elefante blanco en Estados Unidos, que lo único que haga es haber gastado el dinero de la gente en una tecnología que nadie le va a servir. Entonces, ¿qué pasa cuando tú quitas dinero a la gente? Como mencionamos muchas veces, la gente con más dinero tiene más tiempo de cuidar el ambiente. La gente con menos dinero no tiene tiempo de cuidar el ambiente. Este tipo de políticas, al contrario de ayudar al ambiente, lo limitan, lo frenan, porque están reduciendo la calidad de vida de las personas. Y, lo que es peor, el carro eléctrico depende de la energía, entonces todo recae en la energía. En el capítulo 7 de Ambientalismo Libre vimos muy bien cómo está el mercado de las energías y por qué es necesario que todas las energías compitan entre ellas sin ningún tipo de apoyo estatal, lo cual obviamente pone a los carros, el de combustión interna, el de combustión, el eléctrico, y por qué no, el hidrógeno en un futuro, que compitan entre los tres para ver cuál es el más asequible al humano. Puede ser que en un futuro el carro eléctrico sea superior en fabricación y beneficios al público que el carro de combustión interna. Adelante, qué bueno, pero que lo haga solo, que no lo haga con ayuda del gobierno. Tenemos que estar dispuestos a escuchar a la gente y la mejor forma de democracia que hay es la que yo hago con mi dinero. Yo voy a pagar por tu producto porque tu producto me hace la vida mejor. ¿Qué pasa cuando hay estos lobbies, este tipo de intervención estatal? El empresario, como vimos, mejor se dedica a seducir al gobierno, seducir a
100, 200, 300 personas, es más fácil seducirlas a ellas y que les apoyen con dinero para que mantengan su negocio, a yo seducir a millones de personas en el mercado libre. Es más fácil y es gente a la cual peor no le afecta el producto de mi trabajo. Al Estado no le afecta que yo haga un mal trabajo. En cambio, a la gente sí. Pero si yo impongo que se consuma lo que yo digo, fuerzas, pues qué bueno. Yo tengo mi taquería y te voy a decir, come mis tacos a fuerza, aunque no te guste. Pues no, esa no es la solución. Entonces, dejemos que el libre mercado nos diga qué vehículo es el más barato, el más eficiente y el que menos daño causa a terceros y sus propiedades, que eso en realidad, terceros y sus propiedades, es el ambiente. No creamos en las mentiras, no creamos en políticos y empresarios, lo único que quieren es tener un monopolio de servicios impuestos a la gente y más bien creamos en nosotros mismos. Nosotros sabemos lo que es mejor para nosotros, si un carro eléctrico o un carro de combustión interna. Muchas gracias por todo, nos estamos viendo la siguiente quincena y que viva la libertad. Hasta luego.